Hola, ¿cómo están todos vosotros? Pues yo aquí, como siempre, contento en el programa de Cápsulas del Dermendi, presentando la palabra. Muy feliz de tenerlos a vosotros de aquel lado de la pantalla y que me den la oportunidad de poder platicarles un poco y pasarnos un buen rato ameno. Mirad, el día de hoy, porque hace tiempo que ya no he sacado vídeos seguidos ni escritos, pero es por dos cosas. Una, bueno, más cosas, pero importantes más que nada dos, que son las que me han quitado más el tiempo, ¿no? Me lo han consumido. Una, estoy escribiendo, no puedo dejar de hacerlo ya, estoy atrasado, estoy a un libro terminado y ya lo estoy corrigiendo nada más, lo estoy revisando. Y por otro lado, pues mi enfermedad que no me ha dejado estar bien y que me ha tenido muy restringido en todos mis quehaceres, ¿no? He estado mal, entonces debo de estar en total reposo. Y otras más que tengo, ¿no? Que estoy apurado en ellas, no me han permitido estar aquí. En esta ocasión, quiero decir que les tengo un pequeño extracto, una pequeña parte de mi libro de cuentos, historias y leyendas del Dermendi, en la cual pues está llena de leyendas, historias, cuentos y demás, ¿no? Todos cortos, no son largos. Y en esta ocasión, en un capítulo, ¿verdad?, que se llama El hombre que no quería morir, les traigo una pequeña historia de este personaje, ¿sí? Y empieza así, y nada más es un pequeño, ¿verdad? Una pequeña parte de la historia. Érase que era, todo es como vosotros ya sabéis, al estilo de un servidor del Dermendi, ¿sí? Érase que era alguna vez en algún lugar, ni cerca ni lejos, ¿verdad?, pero a cierta distancia de donde yo vivía. Ahí precisamente, ahí le vi por primera vez. Yo era algo joven y muy curioso, mas ahora solo soy un pobre viejo solitario y enfermo. Pero bien recuerdo aquel entonces. Eran años difíciles y muy complicados, donde sucedió toda esta historia, la que voy a contar, ¿sí? Esto que estoy narrando está en la historia o leyenda de este hombre que no quería morir. Pero nada más les narro una pequeña parte, ¿sí? Porque pues luego se hace muy largo y todo esto, ¿no? Entonces, ese personaje, el que está leyendo, está contando la historia de aquel hombre, ¿no? Eran tiempos de guerra, de una guerra la cual era llamada la Segunda Guerra Mundial.
En esta gran y terrible guerra hubo miles y miles de muertos, hubo hambres y muchas complicaciones más, como mujeres viudas y niños huérfanos, además de faltar mucha mano de obra y dineros. No había, pues era poco lo que se generaba, perdón por mi pronunciación, ¿sí? No, ya vosotros sabéis bien que no se me da bien español. Y se gastaba casi todo en los costos de las guerras, ¿sí? También eran tiempos de posguerra, pues esto complicaba más las cosas, porque había represión, toque de quedas y cacería de brujas, además de persecución. Las llamadas granjas repletas de judíos, los cuales eran vejados, violados, martirizados y ejecutados. Muchos fueron separados de sus seres queridos o familias, y otros sirvieron como conejillos de indias para experimentos locos y fuera de las lógicas. Fue un pasaje en la historia totalmente sanguinario, donde era el hombre contra el hombre, a donde no se puede culpar a nadie sin recapacitar de donde surgían todas las órdenes, los motivos y las reyertas por los reinos. Hubo infinidad de actos horribles llamados crímenes de guerra, perpetrados, sí, no por solo una nación, sino por muchas, ¿sí? Un día del mes de agosto, pero de los 1945, años de guerra en la que todo el mundo participaba, años de 1000 victorias, así como de 1000 derrotas donde no se ganaban nada, pero sí se perdía todos. Había gentes de muerte, lágrimas, dolor, miedo y angustia, así como persecuciones mezquinas e intensas en contra de la raza judía, a la que se ultimaba de las formas más crueles, sanguinarias y muy atroces. Pero no habéis puesto, perdón, pero os habéis puesto a pensar del porqué de dicha acción. ¿Recuerdan a Hitler, a los judíos? Y claro, esto tiene un contexto y habrá de explicarse, ¿no? Bien, el odio hacia los judíos ya existía mucho tiempo atrás. En los 1353, los judíos fueron culpados por los europeos a causa de una de las partes en aquellos mares, pues fueron acusados de ser ellos los causantes de envenenar las fuentes de aguas. Así que esto acabó con la quema, la pira de estos. Por tanto, Hitler no fue el primero en odiar a los judíos.
ya que hubo antes eventos, pensamientos, así como acciones en contra de estos seres. Con esto que estoy diciendo, estoy leyendo parte de esta historia, se las leo para que no se me vaya ningún detalle, ¿sí? En esto que estoy leyendo, que les estoy narrando, no estoy defendiendo en absolutos a Hitler, Adolf Hitler, sino que estoy diciendo que él fue motivado en todas esas ideas y pensares, en lo que hizo que él también optara por seguir esta idea, ideas o pensamientos, ¿sí? Y que llegó a consumarlas muy pronto, ¿sí? Veráis, seguiré leyéndoles. Hitler nace un día de 1889 en un lugar llamado Austria y empezó a madurar sus ideas políticas en la ciudad de Viena, ¿sí? Y en ese dicho lugar existía una multitud judía en donde vivió por unos 6 años, en donde conoció gente muy importante, la cual pues odiaba a los judíos, así como los habitantes de la ciudad, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la cual se dio entre aquellos años de los 1914 a 1918, Hitler se enlista en el ejército alemán, ¿sí? Pero así como otros, él no acepta la derrota germana, no la acepta, porque por artes del destino, ¿verdad? Surgieron en la Germania, o sea, en la Alemania, gente de izquierdas que no quería guerras, ¿sí? Entonces hubo ahí un problema con esto, ¿no? Todo esto pasaba y se corría un rumor que la Germania no había perdido la guerra en los campos de batalla, sino que se debió a una traición interna, como una puñalada, ¿no? En lo que es la espalda, porque pues judíos y comunistas traicionaron a la Germania y habían propiciado un gobierno de izquierdas, el cual abortó la guerra. Todo esto, todo lo que estoy contando aquí, todo lo que estoy leyendo, es historia, ¿eh? No hay nada ficticio, todo está bajo una investigación seria, ¿sí? Les decía que había propiciado los judíos y los comunistas un movimiento, un gobierno ya, la Germania es de izquierda y que había abortado la guerra, ¿no?
el cual abortó la guerra, decía, ¿no? Todo esto provocó una dificultad económica en los 1920 a 10 años después, 1930. O sea que duró 10 años este problema grave, ¿no? Pero según la solución a todo esto era la expulsión de los judíos de Alemania, ¿no? Y porque, pues, hago un paréntesis, ¿no? Porque pues toda la culpa se le echaban a los judíos y a los comunistas, ¿no? Pero Hitler con todas sus oratorias públicas que hacía, ¿no? Era un excelente orador, ¿no? Con promesas de un país mejor. Eso decía el Dom, que si corrían a los judíos y él podría mejorar y poner a Alemania muy alto, ¿no? Y con todas estas oratorias públicas con promesas de un país mejor, el partido político de Hitler ganó las elecciones allá por los 1932. Y ya en el poder se crea el Holocausto, ¿no? O sea, el homicidio de más de 6 millones de judíos. Más de 6 millones, ¿sí?, de judíos. Mira, este antisemitismo ya había sido provocado por la Iglesia Católica, ¿no? En la Edad Media, y todo por una lucha ciega y tonta, pues querían competir diciendo que los judíos solo distorsionaban la religión, que era una religión de los judíos del mal, y optaron por convertir por la fuerza a los judíos a la religión católica, ¿no? Incluso se les prohibía ejercer varias profesiones. Ya después, Hitler tuvo la osadía de ser quien utilizara todos estos prejuicios que se habían generado de tiempos atrás, los cuales relacionaban a los judíos con el poder financiero y económico, ¿no? O sea, pues los dineros, sus riquezas, más ya en plena guerra, ¿verdad? Y me refiero a la Segunda Guerra Mundial, y ya por aquellos años de los 1941, todas esas ideas sobre el comunismo judío generó graves repercusiones, pues todo lo que se relacionaba con prisioneros de guerra y con la misma población fueron convertidos en una manera bestial, ¿no? Inhumana por todos los germanos contra, pues, los judíos y los comunistas, ¿no? Llamados, ¿no? Que yo siempre les he dicho, yo siempre les he dicho que el comunismo nunca ha existido. ¿Sí? Yo nada más conocí a un comunista en todo lo que llevo de vida, ¿sí? Y lo conocí por medio de las lecturas, ¿no? El único comunista que ha habido en el mundo ha sido Jesucristo, el único. No hay más. No hay más. Hay socialismo, ¿sí?
socialismo, que es muy diferente al comunismo, pero que está como si fuese un pelo de gatos, eh, en el trance de un cruce, ¿no? Que fácilmente se puede confundir, pero no. ¿Sí? Bueno, pues yo sigo leyendo. Les decía, bien, los nazis practicaron el racismo y no solo con los judíos, lo hicieron también con otros pueblos, ya que ellos se consideraban una raza superior, la raza aria, o sea, la raza perfecta. Hitler y los nazis identificaban a los germanos como miembros de la raza aria, ya que estos estaban en la cúspide de la jerarquía racial. Y es por ello que los nazis se referían a los arios alemanes como una raza superior. Ahora con los rusos, ellos se referían con que eran eslavos. Y es que en el latín y en el francés hay étimos, ¿sí? ¿A qué me refiero con estos? O sea, palabra o raíz de la que procede o se deriva una palabra. Y esta en el latín, ¿verdad? Se llama o se dice esclavos, ¿sí? Y en el francés, esclavo. Por ello es que Hitler decía y creía que los judíos eran una raza inferior, aunque no fuese eslava, ¿sí? Y por si fuese poco, a los eslavos los veía como inferiores, destinados a ser del mismo modo, dominados, ¿sí? Porque no tenían otro camino, por ser eslavos. Bueno, con los judíos porque ellos eran pues el poder económico y financiero, y los alemanes no, ¿verdad? Era su coraje, era que ellos pensaban que sus desgracias era porque ellos acumulaban todo y eran financieramente muy buenos para generar riqueza, ¿no? Pues sí pensaban, sí pensaban desde entonces ser los dueños del mundo. O sea, me refiero a los judíos, ¿no? Que, bueno, les diré. Además, bien que se dio cuenta que estos eran astutos, o sea, los judíos, e inteligentes, pues sí, pensaban ellos desde entonces ser los dueños del mundo y expandir expandir su territorio, ¿no? Aunque este ya, pues, ya no era, había dejado de serlo. Pero lo que tratan es de que se cumpla a como dé lugar. Y digo, tratan porque desde el tiempo inmemorable esto es lo que tratan, ¿no? Nunca ha dejado de faltar esa idea. Lo que tratan es de que se cumpla a como dé lugar la profecía bíblica, a donde Israel será un día el centro del mundo, porque Dios reinará desde ahí. Y con los rusos, pues, porque eran comunistas, ¿no? Y de pensamientos en sí muy izquierdistas.
y ellos, los nazis, eran de derecha y pues ultraderecha, ¿no? Eso ya lo sabemos. Mirad, Hitler piensa que la raza aria debe de ser pura y perfecta, y si existen personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, estas serán catalogadas como nocivas para dicha raza, ¿no? O sea que todo esto incluye a personas con problemas mentales, así como gentes alcohólicas y criminales psicópatas, ¿no? Y todo esto trae desenlace, ¿no? La esterilización forzada y hasta el asesinato en masa. Pues ya les he dicho, ¿no? El asesinato en masa de más de 6 millones de judíos que son masacrados dentro de lo que es el llamado holocausto. Son aquellos que sabemos, sentimos y que lamentamos el dolor, así como la gran pérdida de nuestros ancestros por tal desgracia, ¿verdad? Conocemos lo que es la impotencia, la desdicha y la agonía de ser descubiertos, o peor aún, de ser perseguidos y aprehendidos por grupos de segregacionistas que, consumiendo un solo afán, el de matar, maltratar, lastimar e incautar para posteriormente poder exterminar por medio de los horrendos y terroríficos tormentos a gran parte de lo que es esta raza, ¿no? Cierta tarde llegaron a mi vecindario un grupo de gentes, los que provenían de guerras más allá del mar. Y es que al verlos vi en sus rostros y en su mirada la angustia y el dolor que arrastraban ya su alma, ¿no? Por lo que no era para menos que pidiera, implorara, los llenara de bendiciones y les diera una vida mejor la Madre Tierra. Todo esto me lo saltó porque no tiene caso, nos iríamos muy allá, ¿no? Supe que de los horrores por los que ellos habían pasado, y supe sobre la preñez de la madre de dicho bebé, de dicho bebé, ¿no? Una historia en la cual no sabía de dónde empezar, si empezaba desde su nacimiento o tal vez desde antes de este, porque pues fue algo grave, ¿no? Todos estos problemas que se dieron. Mirad, yo creo que fue una narración para nosotros que debemos de ver. Estoy buscando dónde continuar un poco, porque en este escrito, ¿verdad? Está lo que es la historia de ese ser que no quería morir, ¿no? Y que se relaciona con todo esto, ¿no? Creo que hasta aquí le voy a dejar. Todo esto lo dejamos ya. Es un tema cortito, porque si le sigo ya se vuelve más de una hora, ¿no?
Pero les voy a contar algo, ¿no? Porque aquí falta algo, porque queda la historia un poco, bueno, aquí le seguimos, aquí sigue un poco, ¿no? Decía que decía yo, no sé si ya les he platicado de esto, de el antisemismo, ¿no? Que ya lo habían provocado, pero lo que me ha faltado explicarles aquí en este escrito, ¿verdad? Y creo que lo voy a hacer, porque lo estoy revisando y lo estoy corrigiendo. Es de los que no he hablado de los, bueno, les dije de los eslavos, pero en realidad les dije que entre el latín y el francés, pues se dan la mano en lo que ellos tratan de decir que son esclavos, ¿no? Lo que no está aquí es algo muy importante, ¿no? ¿Por qué en el latín, o sea, la Italia, la itálica, ¿verdad? Y la se me fue la palabra, bueno, la cambio por que es lo mismo en realidad, ¿no? La cultura, la gente francesa, ¿no? Ya recordé. Así como había dicho, ¿no? Como la itálica y la de las Galias, ¿no? Que es la francesa. La de las Galias dicen que son esclavos, ¿sí? Pero ¿por qué dicen que son esclavos? A esto voy, ¿no? ¿Por qué dicen que son esclavos? Pues porque esto lo voy a escribir con más detalle. Ahorita nada más les voy a dar un bosquejo, ¿sí? Los otomanos habían tomado, ¿verdad? A la raza eslava, porque estos eslavos no eran cualquier cosa, ¿no? Eran gentes que alcanzaban los 30 millones de agentes, ¿no? Que se repartieron en varios lugares, ¿no? De la Europa, ¿sí? Y que se cree que de un lado de Ucrania estaban y que se repartieron ahí para Ucrania, ¿no? Y para Rusia y para Bielorrusia y para Polonia y todo eso. Varios lugares ahí repartidos ahí en lo que son los alrededores, ¿no? Y todos ellos hablan podríamos decir que el mismo lenguaje, un poco diferente, pero bien que se entienden entre todos ellos, ¿no? Porque su lenguaje es muy parecido, ¿no? Los más importantes aquí, los eslavos más importantes hoy en día, y esto me queda muy claro que voy a platicarles sobre la historia de Rusia, ¿no? ¿Cómo empezó? Porque fue uno de los países más tardíos en formarse, ¿no? Más tardíos, si no es que los últimos, ¿no?
Y bueno, yo les decía que los otomanos, ¿verdad? Habían conquistado a los, si se puede decir esa palabra, ¿no? A los eslavos, y que los habían incautado, ¿verdad? Y los habían vendido como esclavos. De ahí, de que los vendieron como esclavos. De ahí que se les llama esclavos, ¿no? Pero en realidad, si vemos esa palabra, ¿verdad? Nos va a decir que esclavos es la forma del lenguaje de esa gente, ¿no? De esa raza, y que fue repartida en los polacos y todos esos, ¿no? Hasta Rusia y demás, Bielorrusia y Ucrania, y que es la forma de comunicarse, ¿no? La lengua, que no son lenguas, sino que duró más de 300 años esta lengua, ¿no? Y por tanto, que tanto ser que era, y tantos años, de 300 o más años, que se duró, pues bien que merece el nombre de idioma, ¿sí? Ya no dialecto ni lengua, sino idioma, ¿no? Pues bien, pues todo esto pasaba, y Hitler pues decía que la raza aria era superior a todas las otras, ¿no? Y por eso mataba a esas personas que estaban discapacitadas o enfermas genéticamente, ¿no? O que estaban enfermas, ¿cómo se les llama? Que crónicas, ¿no? Y eso no le convenía, porque entonces ya no era la raza superior, ¿no? Y que para la raza superior pues tenían que pues, tener unos 70 promedio de estatura, ser blancos, tener pelo ni negro ni rubios, ¿no? Castaños, que tenían que tener ojos azules, pues una fisonomía, digamos, perdón, una fisonomía de esbelta, ¿no? Delgadas. Eso era la raza aria. Pero pues todo esto como que no llegó a su fin, ¿no? Pero les digo todo esto porque muchas veces dicen que los judíos, que pobrecitos y que no sé qué, siempre han sido, y se los digo sinceramente, los judíos siempre han sido un peligro para la humanidad, aunque Estados Unidos, la OTAN y todos los países que apoyan a Israel, o se hacen tontos, no lo saben, se hacen los que no saben porque se lo saben, o no sé, yo realmente, hasta porque dicen que son de primer mundo, si son más ignorantes
que los países promedios, ¿no? O un poco más bajos, ¿sí? Y me refiero a culturas, no a dineros, ¿sí? Son ignorantes porque solo saben hacer poder, guerras y dineros, pero no tienen cultura, no tienen educación, no tienen principios, no tienen moral, ¿sí? Eso hay pueblos promedios y bajos que es un legado. Es un legado tener la cualidad de un gran país, ¿sí? Con una cultura grande, con sentimientos limpios y puros, con acciones correctas, ¿no? Esos países pienso yo que valen mucho más que aquellos que, y no digo primer mundo ni tercermundistas ni nada, porque eso no tiene que ver, aunque ahora lo han clasificado de esa forma, ¿verdad? De que son superiores y que los tercermundistas son inferiores. Pero eso es mentiras, eso que les cuentan es mentiras, no les crean, porque primermundista y tercermundista se refiere a otra cosa muy distinta, muy diferente. Esta palabra de tercermundista y primermundista nació en la Segunda Guerra Mundial a finales, ya cuando las posguerras y demás, ¿no? Entonces planearon en Estados Unidos y la OTAN, ¿verdad? Los países que hicieron una alianza para defenderse de cualquier otra nación que los quisiera atacar, ¿no? Pensando más en Rusia, porque siempre en Rusia la quieren exterminar, no la quieren, porque es un país muy poderoso, muy grande, muy rico en bienes naturales y demás, ¿no? Y que ahora pues tiene una tecnología superior a todas las demás. Ni siquiera Estados Unidos alcanza el nivel de lo que está pasando por Rusia en estos momentos, ¿sí? Rusia va para mucho. Y China, no se diga, ¿no? Ha alcanzado un buen nivel también. Corea del Norte, bélicamente, pues sí. Digo, es un país que depende mucho de ayuda de otros países, ¿no? Porque, pues como vosotros sabéis, como Cuba, ¿no? Que también necesita de otros países que la ayuden, porque todas las sanciones que le ponen, ¿verdad? No la dejan crecer, ¿no? No pueden hacer mucho. Solamente países que no están bajo el yugo de Estados Unidos son los que pueden ayudar a Cuba, ¿no? Igual que a Corea del Norte, pasa lo mismo, ¿sí? Hay restricciones y no pueden ellos hacer mucho. Por eso es que están así. Y es que los países de la OTAN, Estados Unidos, quieren forzosamente que sigan así para que no crezcan y no sean un peligro para ellos y les vayan a quitar el cetro, ¿no? Y ya no puedan gobernar ni exprimir a países pobres, ¿no? Pues yo les decía que el tercermundismo y el primermundismo, que el primermundismo son aquellos que firmaron un tratado, o sea, la OTAN, ¿sí? Ese es el primermundistas. Aquellos que firmaron un tratado que refiere a los tratados que están en la OTAN, ¿sí?
Y segundo, los tercermundistas son aquellos que no o que nunca firmaron ese convenio, ese tratado, ¿sí? Así que, pues yo les digo que si piensan que tercer mundo o primer mundo son ricos y pobres o ignorantes y superiores, para nada, ¿no? Para nada. Eso es otra cosa, muy distinta. Pues bien, yo pienso que con esto me despido porque ya son 45 minutos y si no, no entro en lo que es mis páginas que tengo en Telegram, ¿no? en Instagram, y en otros lugares, ¿no? En Facebook sí me dejan más de una hora, pero también en YouTube, ¿no? Pero lo que es en Instagram y Telegram, no, ahí tengo que tener un poco menos de tiempo. Y de TikTok ni siquiera he visto, ¿no? Creo que se me hace muy corto, no me interesa mucho. Quisiera que fueran un poco más, ¿no? Un poco más que dejaran un poco más de más tiempo. Pues yo me despido y para la próxima espero contarles otro pedacito de historia o una historia completa que sea corta, ¿verdad? Como Detrás de la puerta. No sé si les gustaría escuchar la verdadera historia, porque Detrás de la puerta tiene varias historias, ¿no? Detrás de la puerta tiene varias historias, aunque están incluidas aquí en cuentos, historias y leyendas de cápsulas del Dermendi, ¿no? Pero Detrás de la puerta tiene varias historias, como fue la que ya les dije, pero que se las vuelvo a repetir si gustáis. La Cenicienta, ¿no? Detrás de la puerta. Que no se llama la Cenicienta, se llama de otro modo, porque era Anastasia, ¿no? Y también Anastasia, ¿no? Del Ejército Rojo del zar de Rusia, ¿no? Ya ven que hay una historia complicada y triste, pero que de ahí nace otra, ¿no? Que se volvió leyenda, pero tiene sus motivos y esto espero contárselos también. Pinochos también, Detrás de la puerta, ¿no? ¿Quién en realidad fue Pinocho y por qué? ¿Quién hizo a Pinocho y quién lo creó y por qué, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo? Es una historia realmente de tiempo de la guerra civil, de las guerras civiles, ¿no? Porque hubo varias, estuvo difícil, ese pueblo sufrió mucho de la Itálica, y porque fue Pinocho, ¿no? A reserva de que fue. Eso es muy pronto, ya lo tengo, muy pronto se los, ya sea lo de Anastasia, que es la Cenicienta, y lo de Pinochos, y dejamos pendiente porque voy a escribir lo de Anastasia, ¿no? De Rusia, ¿no? Hay otros más que tengo, ¿no? Son muchos, muy más. Por ejemplo, tengo una historia en uno de mis libros que se llama SIDA. ¿Sí?
Es una historia de un personaje que conocí y que tuve amistad con él y sé muy bien esa historia, ¿no? Lo que sucedió y lo que pasó. Es una historia un poco dramática y me gustaría contarla. Está en uno de mis libros. Pero pues yo por lo pronto me despido de ustedes, muy contento de estar aquí con el Elder Mendy. ¿Sí? Que sean muy felices.